Bien amigos, bienvenidos a una entrega más. Tenemos que ponernos aquí a resguardo porque está el tiempo bravo, está bravo, muy bravo, como la mar. La mar está bravísima y por eso, precisamente, por ese mal tiempo y ese mar muy embravecido, venimos a hacer esta ruta tan chula que os recomendamos cuando está el tiempo malo y la mar muy brava, muy brava. Esta ruta sale de Ribadesella. Nosotros ahora mismo dejamos atrás Ribadesella, ya llevamos... Andaos, ¿qué llevaremos? 2, 3 kilómetros, un par de kilómetros como mucho, no llega, igual. Y nos salimos a un área recreativa donde empieza los acantilados del infierno. Al área recreativa, que la tenéis aquí, es guapísima. Sí, cuando haga buen tiempo, está genial para pasar el día. Está genial para pasar aquí una tarde estupenda cuando hace buen tiempo. Tiene parrillas para hacer aquí unas barbacoas, ten cuidado, unas barbacoas estupendas. Ya entramos en línea de costa, ya entramos en los acantilados Del infierno,
tengo que aprovechar a grabar cuando estamos un poco recogidos para poder hablar. La ruta está siendo espectacular. Lucía ya se fue de culo, ¿eh? Tuvimos nuestro primer aterrizaje, ¿a que sí? Hombre, no hay buena ruta sin Lucía irse del culo. Cuidado que hay mucho barro. Y en cuanto el taco de la bota acumula, ya eso es una pista de patinaje. Y se va uno abajo. Yo tenía que ir también como los gatos, con 4 puntos de apoyo. Lo único a tener en cuenta, el barro. Y que bueno, con viento da una impresión que flipas. Esta me la pido para un día que haga bueno, comerme aquí un bocata. Vaya pasada. Me encanta ese sitio. Pensábamos que estaba lloviendo y era el agua de la costa al golpear, subía con el viento y nos estaba lloviendo de abajo para arriba. De vez en cuando veíamos unas cosas blancas flotar y es la espuma del mar que se la está llevando para adentro y hay muchos huecos. A ver, yo no veo un mayor peligro, lo único que os desviéis del sendero y os vayáis por un pozo abajo, que eso sí que puede pasar, porque de vez en cuando en el bosque estáis mirando y sale una fumarola para arriba. Eso es que está comunicando el mar con el interior, así que mucho cuidado con eso, ¿vale? No salgáis demasiado del camino que está marcado, ¿vale? Se ve ahí el senderito, no es tan complicado, ¿vale?
fantástico, chaval. Claro, estamos aquí debajo de nada. ¡Qué brutal, eh! Uf, Me paré ahí. da mucha sensación, eh. ¡Qué heavy, chaval! Mira que... Aquí te viene un golpe de viento y te mata. ¡Wow! Vamos, no os hacéis una idea, está lloviendo de abajo para arriba. Pero es alucinante lo que sube de ahí. Estamos empapados de agua salada. Es una pasada. A ratos esto me recuerda, yo que sé, un paisaje de otro planeta. Un paisaje marciano, súper extraño. Es increíble. Y el ruido que meten estas rocas es estremecedor. Ya llegamos a nuestro destino. A partir de aquí, mirad, qué merendero más guapo, qué pasada. Y para esta zona de aquí atrás, detrás de este merendero, que me tengo que bajar aquí abajo porque hace menos viento, ahí atrás hay un parking. Y ya es donde aparca la gente para ver el espectáculo de los bufones. A partir de aquí ya es zona civilizada. Quiere decir que hay dos parkings enormes, ¿no? Sí. En el pueblo, que llevan a ver el espectáculo de los bufones. Está lleno de gente, vais a flipar, porque cuando hace mal tiempo son muy famosos y la gente viene aquí a sacar la foto con aquellos chorros y aquella historia. A mí, como no me gustan los seres humanos demasiado, voy a hacer 4 fotos y me voy a ir rápido otra vez para donde los rebecos. Entonces, os vamos a pasar lo que es, os vamos a dejar marcado lo que es el punto, la meta, porque para mí lo que me gusta es el camino, no la meta. Estamos por el lado de Guadamía. Al otro lado están los bufones de Pría. Ya os digo, nosotros el destino era llegar hasta aquí y mostraroslo. Los bufones, un dato curioso, porque de todo se aprende. Estaba un señor que lo vimos con una pedazo de cámara de la Virgen. Estaba ahí el señor muy paciente esperando. Yo, este va a saber cómo va el tema. Nos dijo que cuando mejor se pillan los bufones es 2 horas antes de la pleamar o 2 horas después. O sea,
que la pleamar tampoco influye mucho. No es el mejor momento. No es el mejor momento la pleamar. Lo mejor es 2 horas antes, porque es cuando las olas cogen mayor recorrido, se meten por los huequitos de las rocas y salen con más impulso hacia arriba, ¿vale? Truquito para los que queráis venir a ver los bufones de Pría. Sí. Posiblemente nos acerquemos y os hagamos un vídeo de los bufones de Pría, pero como solo queremos hacer el vídeo de la ruta, no vamos a mezclar las cosas, claro, porque llegamos hasta frontera con Santander enseñándoos pasadas y pasadas y pasadas que hay que ver por aquí. Sí, aquí va a haber, vamos, lo que quieras. Tenéis para aburrir. Entonces, la ruta del acantilado del infierno, nos ceñimos, llegamos a los bufones de Pría, os los enseñamos, dato curiosísimo, y continuamos nuestra ruta de los acantilados del infierno. No mezclemos las cosas. Nos acaba de caer una tromba de agua, pero no os podéis imaginar qué pedazo de tromba de agua. Mirad ahí, las paquitas pastando. Vamos a dar la vuelta por otro sitio. Teníamos pensado volver por el mismo track, pero vamos a hacerlo un poco más ameno y aparte un poco menos peligroso. Están dando vientos y oleaje enorme. Entonces, dentro de lo que cabe, tuvimos algo de suerte porque la marea estaba baja. Pero para volver no queremos arriesgarnos porque hay mucho acantilado y mucho viento. Mira, cómo mira para mí. ¿Qué mirará? Vaya cotilla. Entonces, vamos a intentar volver para coger el camino de Santiago, el camino de la costa. Lucía dice que hay un camino que nos lleva de vuelta, lo que pasa es que se mete un poco entre carreteras. Llegamos a un punto, intentamos pasar por ahí detrás, pero está bajando una riada de su madre. Mirad cómo está eso. Ya aquí ya cubre muchísimo el agua. Entonces la alternativa es dar la vuelta, volver a coger la carretera, volver otra vez sobre nuestros pasos y en el cruce tirar para el pueblo por la carretera. Qué dato más curioso. Qué dato más curioso. Bueno. En fin, el camino de la costa. Dato curioso. Hola, Pachola. Te pudo la ansia viva, ¿eh? Metiste toda la cabezona allá entre el fardo, ¿eh? Y a ver ahora cómo te lo quitas, ¿eh? Oye, Rosia. Oye, lleves un abrigo de invierno que da gusto, vete. ¿Pero dónde sacaste ese abrigo? Mira pa' acá, Rosia. Tú fuiste al Corte Inglés. Mira qué ojinos tiene. Zalamera. Mira qué ojinos tiene la zalamera. Con el abrigo de invierno.